Hola amigos, hoy les quería compartir algo sobre mis libros, sobre mi literatura y las cosas que me gusta leer. Como ven en este canal siempre compartimos cosas que no aprendimos en la escuela, por lo tanto van a ver temas diferentes, pero siempre algo que no aprendimos en la escuela. Y hoy yo les quería compartir algunos de los libros que he leído. Este libro precisamente que se llama Un paso atrás ni para tomar vuelo de Pilar Obón. Es un libro súper interesante donde se refiere los 10 caminos para la autorrealización. Un libro súper poderoso que de verdad se lo recomiendo porque yo lo adquirí cuando estaba recientemente llegada a otro país y mi autoestima estaba por el suelo realmente. Y bueno, cuando encontré este libro, lo leí, me di cuenta que todo el poder está en uno mismo. Yo realmente se lo recomiendo. Otro de mis libros favoritos es este que ven aquí, La actitud lo es todo, de Jeff Keller. Es un libro súper poderoso, es un libro que habla de que si tú quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu actitud. Y menciona mucho todo lo que nosotros podemos lograr simplemente cambiando nuestra actitud. Y se trata de cambiar nuestra actitud ante la vida, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestros pensamientos y todo referente a las demás personas. Y solamente con usar las palabras correctamente. Por ejemplo, cuando nos preguntan cómo estás en la mañana, hay algunas personas que dicen not too bad o no tan mal o ahí vamos tirando. Esos son mensajes que el cerebro toma y que de hecho no ayudan. Y nosotros en la mañana cuando nos preguntan cómo estás, decimos estoy bien, estoy maravilloso, me siento súper, me siento excelente. Son palabras poderosas que pueden cambiar tu día, solamente con cambiar tu actitud. Es un libro que se lo recomiendo también. Otro libro súper poderoso es este, que se llama Piensa y hágase rico. Este libro de Napoleón Hill, yo creo que todo el mundo debía leérselo, porque en este libro no dice trabaja y hágase rico, dice piense y hágase rico. O sea que todo está en nuestro pensamiento, todo está en la forma en que nosotros pensamos. Muy importante este libro, yo lo tengo en inglés y en español, es súper, súper poderoso también. Es decir, de este maravilloso libro, Los Nuevos Profesionales, de Charles King y James Robinson. Un libro que todos debíamos leer. Bueno, de hecho está un poquito roto porque siempre lo traigo conmigo. Es un libro maravilloso este libro. Y aquí encontré algo muy interesante y es que dice que el network marketing surge hoy como una profesión de alta relevancia. Eso por supuesto me dio mucha más claridad del tipo de negocio en el cual nosotros habíamos empezado y me dio muchísimo más poder para poder presentarle este negocio a muchísima gente. Y dejé para el final este libro. Es un libro muy interesante de Robert Kiyosaki donde habla de los 11 valores de un negocio de mercadeo en red. Es un libro súper poderoso y que nos ayuda mucho a entender cuál es la importancia que tiene la industria del mercadeo en red. Aquí en este libro me quiero detener precisamente porque una de las cosas de las que él habla, y hay otro video al cual se hace referencia de cuáles son los tipos de soñadores, una cierta cantidad de cosas que este libro abarca increíble y que nos abre más la visión de cuál es la importancia de comenzar nuestro negocio usando un negocio de mercadeo en red. Y una de las cosas más interesantes a las que se refiere aquí es sobre el cuadrante del flujo del dinero. Muchos hemos oído hablar del cuadrante, quizás en matemática o en química hemos oído hablar de cuadrantes, pero aquí por primera vez Robert Kiyosaki en este libro se refiere al cuadrante del flujo del dinero, que de hecho es otro libro de este autor muy famoso dedicado al mundo de los negocios y que apoya definitivamente la industria del network marketing, entonces, o del mercadeo en red. Entonces, aquí les decía, me quiero detener porque quiero explicarles cómo funciona el cuadrante del flujo del dinero. La razón precisamente por la que quiero compartir ese capítulo, ese pequeño escrito que aparece en este libro sobre el cuadrante del flujo del dinero, es porque diariamente vemos personas, incluso jóvenes, personas que han terminado la universidad o están estudiando en la universidad y nos preguntan, porque, por ejemplo, hay personas que trabajan muchísimo
y no ganan tanto, y otras personas que sí ganan mucho dinero. Entonces la riqueza se concentra en solo unos pocos. Y bueno, este cuadrante del flujo del dinero nos da exactamente la respuesta a todas estas preguntas, porque también vemos muchísimas personas que piensan que trabajando, piensan que buscando otro trabajo pueden mejorar su situación económica, pueden mejorar su situación financiera, y la realidad es que nos podemos cambiar de muchísimos trabajos, pero cuando vean el cuadrante yo les voy a explicar que si no nos cambiamos de cuadrante, si no nos cambiamos para el cuadrante donde están los dueños de negocio, los inversionistas, nunca vamos a tener riqueza. Y esto es una de las cosas importantes que abarca este libro y del cual yo les quiero mostrar cómo funciona. Alguien está buscando la oportunidad de emprender su propio negocio y no tiene suficiente dinero para hacerlo, porque todos sabemos que emprender un negocio, ser dueño de un negocio, implica invertir capital, que a veces no lo tenemos. Por eso las personas que son dueños de negocios son solo un poquito, 1% mínimo de la población mundial. Entonces, bueno, aquí yo les quiero compartir este cuadrante del flujo del dinero, cómo funciona, y si tú eres una de esas personas que te gustaría emprender y emprender en grande, aquí puedes encontrar cuál es la mejor vía para hacerlo. Aquí tenemos en el cuadrante las personas que ya sea el manager de la empresa, o sea el supervisor o el empleado, todos cambiamos el tiempo por dinero, porque si no trabajamos no ganamos dinero. Siempre estamos en busca de otros trabajos, pensando en mejorar, cuando en realidad lo que necesitamos es cambiarnos para este cuadrante, según como yo les voy a explicar después, ustedes van a ver. Y entonces el empleado siempre va a estar buscando hacer horas extra, por lo tanto sigue intercambiando su tiempo una vez más y muchas más horas por dinero. Y otra cosa es que cuando estamos en este cuadrante tenemos que esperar a que tengamos vacaciones pagadas para poder disfrutar de vacaciones, porque de otra forma pues no cobramos dinero. Entonces, bueno, este cuadrante es el 60% de la población. Aquí tenemos el cuadrante A, que son los autoempleados. Son aquellas personas que buscan la libertad de hacer las cosas a su manera, que manejan sus pequeños negocios familiares, o por ejemplo personas que son médicos o son arquitectos y hacen sus trabajos por su cuenta. Este tipo de personas les gusta hacer las cosas a su manera, no contratan mucha cantidad de empleados, pero estas personas buscan independencia, pero en realidad no alcanzan la libertad porque tienen que trabajar, tienen que estar ahí presentes para poder ganar dinero. Aquí pasamos, este es el cuadrante de la izquierda, que yo para este ejemplo le voy a poner aquí el número 1 y aquí el número 2. Y cuando vamos al cuadrante de la derecha, que está por acá, este cuadrante es mucho más interesante porque aquí va a estar los dueños de negocio. Por ejemplo, si son dueños de negocio que tienen por 500 empleados, pues de cierta manera tienen cierta libertad. Por lo general empiezan de nada y arriesgan su propio dinero, valoran el trabajo en equipo, o sea que siempre van a estar en busca de los mejores especialistas, de los mejores capacitados en su campo para formar equipos triunfadores. Y estas personas, por supuesto, buscan a personas que sean mejores que ellos para poder delegar todo el trabajo y poner su dinero a funcionar para ellos. Este tipo de personas, cuando tienen un negocio grande, pueden disfrutar de tiempo si lo desean, porque ya tienen un negocio, tienen el dinero trabajando para ellos. Y luego vamos al cuadrante más interesante, que este de aquí, que es donde están los inversionistas, que son aquellas personas que tienen dinero suficiente y lo ponen a trabajar para ello, y en ese caso reciben dinero de sus inversiones, ponen el dinero, como les decía, a trabajar para ellos, o sea que pueden disfrutar de la combinación de tiempo y dinero, y eso es algo que todos debíamos ser, pero tristemente es solo un 1% de la población mundial que está en este punto. Hemos estado hablando aquí del mercadeo en red, y precisamente es el mercadeo en red, el negocio en el cual nosotros podemos comenzar con muy poca inversión y pasar del cuadrante 1 al cuadrante 2. De aquí a aquí. ¿Por qué? Porque mientras que estemos en este cuadrante aquí de la izquierda o del número 1, aquí no hay riqueza. La riqueza está acá en el cuadrante 2, y muchos por supuesto no podemos pasar aquí porque no tenemos el capital. Cualquier inversión que
que querramos hacer, o ya sea para lavar autos o ya sea para una peluquería, cualquier cosa necesita más de $50,000 para invertir. Podemos emprender un negocio de mercadeo en red, un negocio que con una mínima inversión nos permite a medio tiempo empezar a crear aquí nuestro propio negocio. Y es posible porque ya, como les dije anteriormente, en uno de esos libros precisamente dice: el network marketing surge hoy como una profesión de alta relevancia. ¿Por qué? Porque todo aquel que no tiene el capital para empezar un negocio de alto capital, pues puede incursionar, puede emprender en el mundo del mercadeo en red y puede pasarse para el cuadrante 2, que es donde está la riqueza. Esto es algo súper interesante, a mí me encantó, yo lo entendí perfectamente y fíjense qué interesante que aquí van a ver en este cuadrante, si ustedes vienen a ver, son las personas que más trabajamos. Aquí está todas las personas que están trabajando, que tienen que intercambiar su tiempo por dinero, que tienen menos tiempo con su familia. Sin embargo, son los que menos ganan. Y acá están un 4% de la población, que son los dueños de grandes negocios, y un 1% de los inversionistas. Pero de la misma manera, aquí están las personas que se llevan todo el dinero en este cuadrante. Pero no todo está perdido. Yo creo que todo el mundo pudiera tratar de incursionar aquí en el mundo del mercadeo en red. ¿Por qué? Porque, como les decía, es una mínima inversión y no tiene riesgo. No tiene riesgo porque no hay nada que perder. Solo se trata de atreverse. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado esta información. A mí me encantó compartirla con ustedes y espero que les sirva. Y como les dije, en este canal estaremos compartiendo información de cosas que no aprendimos en la escuela. Un saludo.